el tema del estado de emergencia. Se le está exigiendo resultados y resultados y resultados a una medida que yo considero que es desconecta y apresurada. ¿Estamos de acuerdo con el estado de emergencia parcial que se ha dado? No es una buena idea tal como está planteado, ¿no? Tendría que ser más desarrollado, más integral, por decirlo menos. No puedes decir que hay un plan Boluarte en base a una sola medida, ¿no? No hay... Mira el tema de cómo están los patrulleros, tienes el tema de las cámaras que no funcionan. Ahí he visto que la Fiscalía no puede tener velocidad por el tema de la cantidad de cámaras en desuso que hay. Es decir, hay varios temas logísticos concretos que se pueden resolver y yo sí creo que es un problema que, como dicen los alcaldes de San Juan del Lurigancho o algún otro, la delincuencia no ataca solo de noche, no es que tiene horario... Bueno, pero tú has visto, pasó lo de la desgracia esta del Lince, de lo que le pasa a Roselia Muruz y a sus amiguitos, pero ese día también pusieron una granada de guerra, Lince, sí. Y en Comas el alcalde pide estado de emergencia y el Agustino también. Entonces, como yo decía ayer, pues no es mesa que más aplaude. Entonces, Chávez Cresta dice esto, el ministro de Defensa. Escuchemos a Chávez Cresta. Si bien es cierto de que este plan ha sido implementado y esta declaratoria de emergencia que faculta a la policía a hacer las intervenciones con apoyo de las Fuerzas Armadas, recién llevará 2 a 3 semanas, se les pide un poco de paciencia en el sentido siguiente: ningún plan puede evidenciar resultados en tan corto tiempo. Y lo que se está llevando a cabo, de acuerdo a lo que ha informado el señor ministro del Interior en el Consejo de Ministros del día de ayer, es que sí se está dando resultados. Ha disminuido sustancialmente los homicidios, ha disminuido sustancialmente las extorsiones, ha disminuido sustancialmente los robos de los celulares, no total, pero muy fuertemente ha disminuido. A ver, mañana va a estar acá por Quipig. Vamos a hablar del agua, porque la Municipalidad de Lima tiene un tema con el agua y con comedores populares y tal, pero ¿por qué no ponen el estado de emergencia en los otros 33 distritos que lo están pidiendo y hacen algo más hecho y más elaborado? A ver, mira, yo creo en las políticas públicas basadas en evidencia. El señor ministro de Defensa, a quien yo respeto, ha dicho que han disminuido. Yo quisiera saber en cuánto, por qué, dónde. Es decir, dónde está la evidencia de que eso es cierto. Entonces, las políticas públicas basadas en evidencia es la manera de enfrentar una situación como esta. Hay una cosa que es el Censo Nacional Penitenciario. Yo trabajé en el año 2019 con el del 2016. Y fíjate, publiqué un artículo en Expreso y encontré que en ese momento había 70.000 internos, y de los cuales separé, porque eso estaba en la cifra del censo, quienes habían cometido el delito que los había llevado a prisión con un arma. Y resulta que alrededor del 70% de los que habían cometido un delito con arma y los había llevado a prisión eran menores de 30 años. Entonces, en ese momento ya se veía que la violencia está súper concentrada en los menores de 30 años. O sea, la prognosis de lo que iba a pasar era terrible. Yo no he visto el censo ahora, nadie usa las cifras del INEI, ahí hay gente de primera. Bueno, es que el censo de PPK fue una desgracia, hay que decirlo también, ¿no? Ese censo estuvo bien hecho, tuvo un problema lamentable que fue con una de estas personas que participaba del censo y sacaron a Aníbal Sánchez, que yo creo que es un profesional de primera, pero esa información que tiene, por ejemplo, el INEI no la están usando. Pero a ver. Usar la información del Censo Nacional Penitenciario, utilizar la información, ellos tienen una especie de mapeo del crimen en Lima Metropolitana. Yo no he escuchado a una sola persona en todo el gobierno y fuera del gobierno hacer un comentario basado en los números que tenemos. No, sí ha pasado. El día de ayer Otárola dio una cantidad de cifras. Y justo ayer vino tu compañero en Harvard, entiendo, Augusto Álvarez Rodríguez. Un año menor. Un año menor, pero en fin, él, como tú has estado en la Escuela de Políticas Públicas de Harvard, y como es obvio, porque es una cuestión muy obvia, uno gobierna con indicadores. Lo que tú estás diciendo es evidencia. La evidencia cuantificada es estadística, es número, ¿no es cierto? Porque hay evidencia también empírica, que no es
contrastable con la realidad, salvo con un número. Ejemplo, tú eres hijo de médico, ¿no es cierto? No, mi tío era el médico. Tu tío era el médico, ya, pero tienes un montón de médicos en tu familia. Hoy en día es imposible diagnosticar si tú no le sacas sangre a la gente y no lo llevas a un tomógrafo axial computarizado. Igualito los políticos deben tener indicadores, lo que tú estás diciendo. Indicadores es la presión arterial, hermano, la cantidad de sangre. E insistirte que el INEI produce información de primera calidad. Pero no me refiero al INEI, me estoy refiriendo a la estadística del crimen. Pero el INEI tiene toda una estadística que produce sobre el crimen. Es decir, me extraña que la gente no conozca eso. Ok. Hay que usarlo. Sigamos avanzando. En donde el MRTA se dedicaba a matar homosexuales. Los caviares no dicen nada, ¿no es cierto? No han puesto la pica en Flandes por el tema de Polay, ¿no es cierto? Y tus amigos o examigos de la República eran los que decían, ahí está el túnel, ¿no? Miren lo que está pasando con el tema del MRTA y esta violación abierta de derechos humanos que no es tocada por los caviares. Veamos. Ellos entraron, identificaron a 8 homosexuales que bebían en el bar Las Gardenias, los arrastraron hasta la calle y sin más acusación que su sola identidad sexual, un grupo de miembros del MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, los acribillaron a sangre fría, en un vil episodio que hoy, 34 años después, todos recordamos como la masacre de Las Gardenias. Los matamos porque son gays. Esa fue la sentencia que un contingente MRTista gritó el 31 de mayo de 1989 en Tarapoto, tras ingresar a la discoteca de ambiente Las Gardenias, cuando de los pelos sacaron a 8 personas, entre gays y trans, y los acribillaron a balazos en la misma calle. Para llegar ellos al socialismo, para poder implantar el socialismo en el Perú, tenían que hacer campañas de limpieza. Y una de las campañas de limpieza fue la que hicieron en esta discoteca Las Gardenias, ubicada en Tarapoto, en San Martín, donde sacaron a 8 gays de esa discoteca y fueron ajusticiados por un comando de vigilamiento de la MRTA en plena vía pública. Han pasado 34 años desde esa masacre y recién se empieza a decidir acciones que buscan justicia para las víctimas. El Ministerio Público ha pedido 18 meses de prisión preventiva para 4 responsables de la matanza de Las Gardenias. En esa época esto pues sonó como una situación aterradora, por cuanto nunca se había visto esta forma tan desencarnada de asesinar personas, no simplemente por el hecho de pertenecer, digamos, a estas tendencias del LGTBI. Peter Cárdenas Schulte, Alberto Galvez Olaichea, María Lucero Cumpa Miranda y Lino Manrique Tuya son los 4 terroristas para quienes la Fiscalía pide prisión preventiva por la fuerte sospecha de que, siendo parte de la dirección general del grupo terrorista MRTA, habrían decidido estas muertes. Todos ellos ya estuvieron presos, pero luego de cumplir su condena y obtener la libertad, se fueron del Perú. O sea, el terrorismo es parte de la violencia, ¿no es cierto? O sea, el terrorismo es parte de la guerra. Tal y como solían hacer cada vez que perpetraban sus más aberrantes actos, el MRTA asumió luego la autoría de la masacre. Siempre lo hacían bajo su enferma consigna de limpiar la sociedad con su política de exterminio. Ellos consideraban la búsqueda de crear una sociedad nueva, una sociedad sin desigualdad ni pobreza, pero también sin homosexuales. La sociedad pues se encontraba, digamos, presa de 2 organizaciones terroristas y los medios en esa época difundieron pues esto como una noticia pues bastante desarraigada por haber cometido este asesinato contra 8 personas. La región San Martín fue uno de los principales bastiones del MRTA. Dentro de su doctrina marxista-leninista, aplicaron sus llamadas cruzadas contra el vicio, en que castigaban a personas LGBT, prostitutas y drogadictos con humillaciones públicas por considerarlos escoria social.
dentro de su ideología marxista-leninista, ellos consideran de que no solamente los miembros del LGTB, sino también a los delincuentes, a las prostitutas, y por eso que su forma de accionar era eso, ¿no? de asesinar a este tipo de personas, porque consideraban que de acuerdo a su ideología eran lacras para la sociedad. Los argumentos fiscales para 34 años después de la masacre pedir la prisión preventiva son que fue el Frente Nororiental del MRTA quien se habría encargado de los asesinatos en el bar Las Gardenias y en otras zonas de Tarapoto entre 1989 y 1991. Generalmente cuando uno hace una acción terrorista, en este caso del MRTA, la tendencia es siempre a reivindicar estos atentados, ¿no? En esa época existía el diario Cambio. Y yo me acuerdo mucho de que el diario Cambio reivindicó esa masacre como una limpieza de la sociedad. Las penas que estiman para los responsables son de entre 23 años y cadena perpetua. Con los 4 terroristas viviendo en el extranjero, veremos si logran traerlos de vuelta al país o esto termina siendo un triste saludo a la bandera. El líder de todos ellos, Víctor Polay Campos, aún continúa en prisión.